Qué gusto en poder saludarlos, apreciados amigos. Estamos aquí para hacer un nuevo repaso de la lección de escuela sabática. Qué lindo es estar otra vez, un sábado más, compartiendo el estudio de la Palabra de Dios. Sean todos muy bendecidos. Queremos mandar también saludos especiales a aquellas personas que se toman el tiempo de escribir en el chat sus saludos y sus comentarios. Aquí tengo anotados, por ejemplo, a Beatriz, a Don Raúl, a Amelia y a Joel, también Dalila y Mario nos acompañan cada sábado y especialmente hoy quiero enviar el saludo a Guillermo. El sábado pasado les comenté que a él lo habían operado y bueno, sabemos que está mejor y que ya está en su casa. Así que también un gran abrazo a Filo y a toda la familia. También saludamos a Claudia, a Cristian, a Hortensia, a mi madre. Saludamos también a Daniel y Laura. Deseamos que Dios los bendiga, que puedan estar bajo la sombra protectora del Omnipotente. ¿Qué les parece si oramos agradeciendo a Dios por este día? Querido Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, agradecemos tu compañía, tu bendición en toda la semana. También en este momento queremos rogarte que estés con nosotros, que nos dirijas al abrir tu palabra. Y Señor, que también tu bendición esté sobre aquellas personas que están enfermas, que están con necesidades, que tú las acompañes. Agradecemos por los que se han restaurado y que están mejor y que están en su casa. Pedimos estas cosas sin merecerlas y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo miembro involucrado. Yo voy, ese es el lema. Yo voy. ¿Está yendo? Cada uno tiene una misión. El Señor nos ha dado una misión y tenemos que usar nuestros dones, nuestros talentos. Hay diversas formas de relacionarse con la gente para cumplir la misión y llevar el mensaje de esperanza. Una de esas maneras es a través de la música, así que hoy vamos a compartir una alabanza interpretada por el coro Mesendi. Ellos se reúnen, ensayan y luego comparten el mensaje de esperanza con muchas personas y siempre están dispuestos a eso, a llevar esperanza al corazón de la gente. Así que vamos a escuchar esta alabanza. Alzo mis ojos a los montes, do mi socorro ha de venir, mi ayuda viene del Señor, de tierra y cielos, el Creador. Jehová te protege de todo
Pasemos al estudio de la lección de esta semana. Ya estamos en la lección 7 y se titula El pacto en el Sinaí. El versículo clave que nos trae está en Éxodo capítulo 19, versículo 4. Nos dice: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Destaca el versículo cómo Dios nos cuida, cómo Dios nos protege, así que vamos a hablar un poco acerca de eso. Y con respecto a esto, ¿viste que habla acerca de águilas y de las alas de las águilas? Sí. Es muy lindo saber, investigar, leer acerca de los animales, ¿no? Y con respecto a las águilas, se ha observado que cuando tienen sus pichones, las águilas empujan a sus pichones del nido, y los nidos están altísimos, ¿no?, en las montañas, y allí los arrojan al vacío. Pero esto lo hacen para que el pichoncito comience a volar, que aprenda a volar. Entonces, ¿qué pasa? El pichón cae, aletea y de una no aprende. No sale. Así que ahí rápidamente el águila, en un vuelo rasante, podemos decir, va debajo de su aguilucho y lo acolchona, ¿no? El aguilucho cae sobre él. Y así lo levanta y lo lleva alto, más alto todavía, y lo vuelve a lanzar. El aguilucho cae y aletea, y otra vez lo vuelve a recoger de la misma manera. Se pone debajo, el aguilucho cae y así lo vuelve a remontar y más alto todavía se eleva y lo vuelve a arrojar. Eso me hace acordar a la figura de ese niño que se acerca al papá y le dice: papá, lánzame, tírame hacia arriba. O se pone en una parte alta y le dice: papá, agárrame, y se tira. Sí. Y el papá o la mamá lo sostienen. Tiene plena confianza en que va a ser sostenido. Sí, y así hace esta águila mayor, ¿no? El papá, digamos, varias veces. Después, cuando el aguilucho se cansa, lo deja en el nido y sigue con la otra cría. Claro. O retoma en otro momento cuando el aguilucho ya ha descansado. Qué linda figura para representar el amor de Dios hacia su pueblo, hacia sus hijos, el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Y en relación a esto tenemos una pregunta y nos gustaría que puedan participar, escribirnos en cuanto a lo que ustedes opinan. La pregunta dice lo siguiente: ¿qué ilustraciones se te ocurren para describir el interés de Dios por nosotros? La lección plantea esta figura del águila que en la Biblia la plantea. Claro. Pero puede ser que uno tenga otras imágenes que recuerdan ese amor maravilloso de Dios por sus hijos, así que esperamos tu contribución. También hay otro versículo que nos habla acerca de esta ilustración del águila, ¿no? Que se encuentra en Deuteronomio 32, versículo 11. Dice: como el águila incita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Así el Señor solo lo guió y no hubo con él Dios extraño. Allí se presentan esos detalles del águila que empuja, que revolotea y que luego sostiene a sus pichones. Eso es lo que hace Dios con nosotros: nos anima, nos impulsa, pero no nos tira al vacío, sino que Él mismo está allí para sostenernos. Una promesa maravillosa realmente. Y Éxodo 19:4 hemos leído, plantea esto. El pueblo de Israel tuvo que salir de Egipto y fue al desierto. Y claro, allí en el desierto, en esa zona, el águila es un ave típica, ¿no? Claro, ellos veían muchas veces esas situaciones, ¿no?
Como el águila enseñaba a volar a sus Claro. pichones. Esta figura del padre que cuida de sus hijos aparece también en el Salmo 103, versículos 13 y 14. También aquí en este pasaje se expresa la figura del padre, ¿no? El padre que protege. Dice, como el Padre se compadece de sus hijos, el Señor se compadece de los que lo reverencian. Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Ahí está la figura de Dios como un padre que se preocupa, un padre presente, activo en favor de sus hijos, ¿no? Realmente una figura hermosa para destacar y qué bueno que tengamos un Dios que actúa de esa manera, que está interesado por cada uno de nosotros. Puede ser que en la experiencia de tu vida no hayas tenido tal vez un padre presente, o puede ser que no lo hayas tenido por las circunstancias de la vida, pero aquí la palabra de Dios nos dice que tenemos un Padre celestial. Puede ser que hayas perdido a tu padre, a tu madre, pero aquí la palabra dice, hay un Padre celestial que está acompañándonos y protegiéndonos. Sí, muy lindo esta imagen, ¿no? Saber de tener un Padre tierno, un Padre protector, ¿no? Un Padre solidario, amable. Sería el papá ideal, ¿no? Que nos imaginamos y que nos gustaría tener aquí en la tierra, pero lo tenemos ya. Sí, claro. Sí, está. Claro, claro. Hay que disfrutarlo. Por eso volvemos a recordar la pregunta, ¿qué ilustraciones se te ocurren para describir el interés de Dios por nosotros? Desde ya, gracias por sus comentarios. En esta semana vamos a hablar acerca del pacto en el Sinaí. Y ya entramos al libro de Éxodo, porque en las lecciones anteriores estábamos más bien concentrados en Génesis, con el pacto de Dios con Noé, el pacto con Abraham. Ahora vamos al libro de Éxodo y el pacto que Dios hace con el pueblo de Israel en el monte del Sinaí. ¿Cuál es el propósito de Dios con su pueblo? Ya lo venimos diciendo en las lecciones pasadas, pero Dios tenía la intención de que el pueblo de Israel bebiese de los manantiales de la salvación y pudiese recibir todo lo que Dios le ofrecía para a su vez ser manantial de vida para otros pueblos. Eso era lo que Dios tenía para el pueblo de Israel. Y el Señor hizo un diseño para la salvación del pueblo de Israel y de todos los seres humanos. Podemos leer en Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7, que nos dice: Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré desde debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. A ver, aquí hay una expresión que se repite muchas veces. ¿Qué te parece esa expresión? Porque cuando comenzamos a leer, encontramos que el Señor comienza a decir, yo soy. Y encontramos declaraciones como la siguiente: yo os sacaré, yo os libraré, yo os redimiré, y también yo soy Jehová. ¿No? Es interesante cómo el Señor se presenta aquí a Moisés y al pueblo de Israel. Él está garantizando, a ver, ¿de qué se preocupan ustedes? Porque yo soy, yo los voy a sacar, yo los voy a librar, yo los voy a redimir. Yo soy Jehová, yo soy el que soy, yo soy Yahweh, como hablábamos acerca del nombre de Dios. Yo soy el eterno, el todopoderoso.
para quien nada es imposible y quien nunca deja de ser. Así que yo te estoy prometiendo esto, es la garantía total. Claro. Sí, Israel estaba en una situación difícil, ¿no? Ujú. Porque ser un esclavo, no nos podemos imaginar nosotros Claro. esa situación, porque nunca la hemos vivido. Vivimos en un país democrático, situaciones de esclavitud, sabemos que existen, pero... Hay abusos, hay claro, situaciones. pero no así tal vez de un pueblo, Ujú, entero. o cercano a nosotros, ¿no? Entonces es difícil imaginar. Tal vez lo más cercano que podemos observar serían las personas que están privadas de libertad, ¿no? Claro. Que están en una cárcel. Pero ellos, ¿no? Tantos años, generaciones de esclavos, siendo esclavos, y que haya alguien así como Dios mismo que se les presenta y les garantiza la libertad, ¿no? ¿Qué emoción habrán tenido? Sin duda, sin duda. Y entre las declaraciones que mencionamos aquí está aquella donde el Señor dice, yo os redimiré. Uh-huh. Esta palabra, redimir, tiene que ver con rescatar, con comprar. La palabra viene de otra palabra hebrea, goel, y hace referencia a un pariente cercano de la familia que va al rescate de un familiar que o ha caído en la desgracia de perder sus propiedades y caer como esclavo. Entonces, este pariente cercano va y paga para que su familiar tenga la libertad otra vez. Claro. Ahora, este detalle es muy significativo porque Dios está diciéndonos aquí, yo te voy a redimir, o sea, yo soy tu pariente cercano. Y eso se acostumbraba en esa época, ¿no? Esa práctica, ¿no? De redimir, de pagar por esa persona, ¿no? Claro. Este detalle es el pariente cercano. Aquí Dios es el que dice, perdón, no estás solo, yo soy tu pariente cercano. O sea, en esta acción y en esta declaración, el Señor está diciendo, yo quiero ser familia tuya. Quiero que entiendas que eres parte de mi familia y como parte de la familia yo te voy a rescatar, yo voy a pagar el precio, yo voy a ser el que te va a dar la salvación. Esto me recuerda a la historia de Ruth, Uh-huh. ¿no? Porque Ruth quedó viuda, Claro. quedó sola, ella no tenía descendencia. Entonces, cuando se fue del lugar donde estaba con la suegra, ¿no? Uh-huh. Y se quedó en esos campos de Bos, ¿no? Ahí cerca, trabajando allí. Él la quiso redimir, ¿no? Claro. Quiso darle familia, que tenga descendencia. Y inclusive a él no le tocaba, ¿no? Esa Claro. responsabilidad, sino que le tocaba a otro familiar que era más cercano. Y fue y preguntó, ¿no? Si el otro familiar se iba a hacer cargo. La otra persona no le dijo que no, le dio la libertad de hacerlo. Y él fue y lo hizo, ¿no? Uh-huh. Es una figura muy semejante. Claro, ese es el ejemplo de la redención. Y casos como ese, sin duda que había muchos. Tenemos registrados algunos, como el caso de Ruth en la Biblia. Pero para mí esto es tan significativo que Dios diga, yo te voy a redimir. O sea, yo soy tu pariente cercano. No estás solo, ¿no? No estás solo. Y esto obviamente se consolida con la venida de Jesús. Claro. Porque la Biblia nos dice en varias partes de los evangelios, como Marcos 10:45, el Señor Jesús vino a este mundo y dio su vida en rescate por muchos. Y en esos muchos estamos nosotros. Claro. Estás vos. El Señor Jesús dio su vida para que nosotros podamos ser rescatados. Y eso es para agradecer. Y también es para que podamos depositar nuestra fe en Él y esperar con gozo la salvación del Señor. Fíjate que Dios tuvo que despojarse, Sí. ¿no? De lo que tenía, porque no es que
como en el caso de vos, que Dino el ejemplo, él tenía y le dio a Claro. Ruth un lugar, ¿no? Ujú. En su familia. Pero Dios, en la persona de Jesús, tuvo que dejar el cielo, tuvo que sufrir, ¿no? Tuvo que venir a un lugar que no era agradable para él. Y bueno, él toma la decisión de hacerlo, tuvo que descender. Sí, como ese pariente cercano que tiene interés en su familia, Dios se acerca al ser humano y para eso, como bien dijiste, tuvo que descender. El Señor Jesús descendió, se acercó al ser humano, vivió entre el ser humano para rescatarlo. Y eso ya estaba manifiesto antes, porque, por ejemplo, en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 8, dice, el Señor es el que habla aquí, y dice, he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. Lo que destaco aquí es esto. Dios dice que Él descendió para estar cerca de su pueblo. Y ahí está el diseño de la salvación. O sea, ¿cuál es el diseño de la salvación? Dios dice, yo me hago cargo de la salvación. Y cuando Jesús vino, ¿no? También descendió del cielo, y en Juan capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne. Correcto. Y habitó entre nosotros. Claro. ¿No? Y Él vino, se hizo carne, habitó entre nosotros, ¿pero para qué? Para sacarnos del pecado, para sacarnos de esta enfermedad que es el pecado y que trae tanta angustia, tanto dolor, tanto sufrimiento al mundo, ¿no? Y para alejarnos del poder de Satanás, para decir, bueno, ahora me perteneces y yo te voy a proteger. Y por supuesto Jesús pagó un precio y pagó con su propia sangre. Por eso Él nos restaura y nos restaura a la condición de hijos de Dios. Qué maravilloso. Esta figura se reitera tantas veces, ¿no? Sí. Ahora eres mi hijo amado. Claro, no solo en una figura como la del águila con el polluelo o la del padre con el hijo, sino que lo dice Jesús mismo, ¿no? Nos llama hermanos, somos hermanos. Claro. Volvemos a reiterar una pregunta que mencionamos al principio. ¿Qué ilustraciones se te ocurren para describir el interés de Dios por nosotros? Seguramente que se te ocurren, ¿no? Muchas otras comparaciones, ¿no? En donde Dios muestra su amor por sus hijos. Así que contanos, escribinos en el chat que nos gustaría leerlas. Así que el Señor dice, no te hagas problema, yo estoy al control y soy el que va a obrar la redención. En este contexto es en el cual el Señor hace el pacto con el pueblo en Sinaí. O sea, primero le da la garantía de que Él es el que va a obrar la salvación. Y luego entonces presenta una serie de principios, de leyes, que son, como mencionábamos en otro momento, una fórmula para acercarnos mejor a Dios y también para vivir mejor en este mundo. El pacto del Sinaí tiene 3 elementos que son fundamentales, ¿no? El primero, el éxodo. O sea, Dios sacó al pueblo de Egipto, el pueblo pasó el Mar Rojo y allí ya se ve el poder de Dios. Dios mueve al pueblo. De la esclavitud lo mueve la libertad. Ese éxodo puede también ser comparable a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nos quiere sacar de la esclavitud del pecado y ponernos en la libertad que Dios nos da. El segundo elemento es el establecimiento mismo del pacto, como vimos aquí. Y ese establecimiento se hace en el monte de Sinaí.
Moisés, Josué suben al monte, allí Dios les da las tablas de la ley, les habla, pero Dios desde el monte también habla a todo el pueblo. Hay allí una teofanía, una manifestación maravillosa de Dios que genera un temor al pueblo, pero Dios trata de acercarse para decirle que no deben temer, ¿no? Y el otro elemento es el que después se va a dar, que es la construcción del tabernáculo. Y la construcción del tabernáculo, Vivi, tiene su aspecto significativo en esto que estamos diciendo de descender. Porque cuando Dios le dijo a Moisés, hagan un santuario para mí, para que yo habite con ustedes, en medio de ustedes. Y hay un detalle muy significativo. Dios se identifica con su pueblo, porque noten este detalle. El pueblo de Israel vivía en tiendas, en carpas. Sí. Dios da un modelo para que se construya un tabernáculo, pero ese tabernáculo se construye con los materiales que el pueblo tiene para hacer sus propias viviendas. Cueros de carneros, tablas. O sea que Dios se identifica con su pueblo, no solo diciendo yo vengo a estar aquí con ustedes, sino voy a vivir así como viven ustedes. Ustedes viven en tiendas, yo también vivo en tienda. Claro, era una tienda especial, porque esa tienda estaba allí para graficar el gran plan de salvación. Cada sacrificio, cada acto que se hacía allí, nos recordaba que el Señor es el que va a salvar. Y fíjate la ubicación del tabernáculo. Tenía que estar en el medio del campamento. Claro. ¿No? Entonces estaba, digamos, equidistante para todas las familias que rodeaban el campamento. Sí, y se pone en el corazón, como para decir, yo quiero estar en el centro de la vida del pueblo de Israel. Hoy diríamos, el Señor quiere estar en tu corazón, en mi corazón, en el corazón de sus hijos. Amén. Magnífico lo que Dios hace, ¿no? Sí. Allí se construyó el tabernáculo. Ahora, el pueblo acampó y Dios dice, voy a acampar con ustedes. Tan distinto es esto a otros asuntos religiosos, a otros grupos donde la gente tiene que subir al monte para acercarse a la divinidad. Pero aquí Dios dice, no, yo me voy a acercar a ustedes y voy a estar en medio del pueblo. Siempre es Dios que se acerca, ¿no? Dios que toma la iniciativa, lo sigue haciendo. Claro, claro. Y allí en el capítulo 24 de Éxodo hay un relato de cómo Dios se acerca al pueblo y establece un pacto. Se hace un sacrificio, se ponen allí unos pilares para representar a todo el pueblo. Y esto presenta esa relación que tiene que tener Dios, o mejor dicho, el pueblo con Dios, y también los miembros del pueblo entre sí, recordando que son hermanos, como decía hace un rato, y de que todos estamos bajo el mismo pacto y bajo la misma promesa de ese Dios poderoso que quiere rescatarnos y quiere salvarnos. Inclusive con el santuario, Dios está mostrando el plan de salvación. Claro. Así como hablamos de las otras figuras recién, ahí Dios, recién por primera vez, ¿no?, muestra en una forma así gráfica cómo sería el plan de salvación. Si te parece, vamos a leer Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, que también tiene que ver con esto del plan de salvación. Ahora, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Esto di a los israelitas. Dios hace el pacto con el pueblo de Israel en Sinaí
En realidad lo que vemos aquí es que Dios hace una propuesta. Vimos ya en unos versículos anteriores que el Señor dice, yo soy, yo te voy a redimir, yo te voy a rescatar. Y aquí el Señor también está diciendo, yo establezco el pacto. Él propone. Claro. Y ahora le dice al pueblo, miren, esta es la condición. Si ustedes prestan atención, abren sus oídos para escuchar mi voz, yo voy a poder obrar. Claro. Y el pueblo de Israel en aquella oportunidad dijo, sí, vamos a hacer todo lo que tú digas, Señor, porque queremos ser tu pueblo. Lo interesante es que Dios no se impone. No. Dios tenía el poder y la facultad de hacerlo. Claro. Él podría haber dicho, bueno, ustedes tienen que hacer esto y se acabó, ¿no? Pero Dios le da la oportunidad al pueblo de decidir. Exactamente. ¿No? Él les muestra el plan, digamos, y les propone, y bueno, era decisión de ellos, Claro. aceptar o no. Allí el pueblo tenía que decidir sí o no. Decidió que sí, pero ahí está la condición. Si diereis oído, entonces el Señor va a decir, ustedes son mi especial tesoro, y el Señor garantiza la salvación. Pero también ellos tenían que hacer su parte. Si ellos aceptaban, tenían que cooperar. Claro. ¿No? Tenían que cooperar, tenían que hacer su parte del pacto. Correcto. Por eso al final dice que tenían que obedecer a Dios. Claro, claro. Que está representado en esa figura, ¿no? Si diereis atención, si oyeres estas palabras, entonces el Señor va a salvar. Y en esta figura entonces vemos que el Señor propone, el ser humano acepta o no acepta, hay una condición. Ahora, esta condición significa que la salvación es por obras. ¿Qué te parece? Y nos da a pensar, ¿no? Que puede ser por obras. Bueno, si yo hago, Dios me salva. ¿No? Claro. Pero ¿y qué pasa entonces con la fe? Claro. Lo cierto es que la palabra de Dios con claridad nos deja ver que la salvación es por la fe, es por la gracia. La salvación es un regalo del Señor. Nosotros, por más cosas que hiciéramos, no lograríamos la salvación. No lograríamos. O sea que la salvación no es por nuestras obras. Cuando el Señor dice, si diereis oído, es porque ahí está justamente la eficacia de la fe en decir, Señor, confío en ti, creo en tu salvación, entonces voy a seguir tus indicaciones. Claro. Pero no por seguir eso yo soy salvo, sino que en todo caso esa es la respuesta a la gracia del Señor, porque Él es el que nos rescata y el que puede sacarnos de la esclavitud del pecado. En el Camino a Cristo, página 52, dice, no ganamos la salvación por nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios para ser recibido por fe. Claro. Pero la obediencia es el fruto de la fe. Amén. Pablo, hablando acerca de esto, hace una pregunta. Dice, ¿la ley es pecado? Y rápidamente responde, en ninguna manera. Sino que Pablo dice, la ley en realidad nos acerca, ha sido un ayo que nos conduce a Jesús. ¿No? La ley nos conduce a Jesús, la ley señala a Cristo y a su vez Cristo señala a la ley. Claro. Por lo tanto, la fe y las obras se complementan, ¿no? Pero no soy salvo por mis obras, sino por la gracia de Dios. Pero el verme rescatado, salvado, me lleva a confiar plenamente en Dios y decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Es que es una respuesta, ¿no? Claro. Es una respuesta de amor, podemos decir, a esa gracia, a ese regalo de Dios que nos hace a nosotros.
Claro. ¿Cómo agradecer algo tan grande, no? Sí. Con nuestra obediencia, inclusive es poco. Claro, claro. Dios quería hacer de esta nación un especial tesoro, como leímos, ¿no? Quería elevar a este pueblo a un nivel espiritual y moral que los destacara. Dios quería darle a este pueblo sabiduría, salud, justicia. Quería prepararlo para que pudiese predicar. Y la fórmula para poder avanzar y lograr este ideal era la obediencia a la ley de Dios. ¿No? Pero lamentablemente el pueblo no lo hizo así. Éxodo capítulo 19, versículo 8, allí encontramos la respuesta del pueblo a la propuesta de Dios. Y todo el pueblo respondió a una: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo. Interesante. ¿Cómo respondió el pueblo entonces? Haremos. Pero no, ni siquiera dijeron, bueno, vamos a intentar. No. Todo lo que has dicho haremos. Todo. ¿Podríamos decir que el pueblo fue jactancioso al hacer esta promesa? Yo creo que... ¿Sí? Sí. Creo que el pueblo respondió a Dios allí con sinceridad, pero en el camino aflojó, ¿no? Y terminó siendo un pueblo que hacía promesas y promesas, y sí, vamos a hacer, pero lamentablemente se fue perdiendo eso que ellos habían prometido. Sin dudas aquí hay un asunto para tener en cuenta, y es que el pueblo dejó de relacionarse con Dios. Ahí está la clave. Exacto. Porque el Señor dice, yo vengo a redimirte, soy tu pariente cercano, y vengo para que podamos establecer una relación de familia. Ahora, cuando yo me alejo de ese pariente cercano que quiere rescatarme, y bueno, voy a tener las consecuencias. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Se alejó, dejó de relacionarse con Dios, y cada vez que dejaba de relacionarse con Dios, tentado por las cosas que se presentaban a su alrededor, el pueblo fue dejando de lado también la ley de Dios y dejó de prestar atención, dejó de oír lo que el Señor le decía. O tal vez hacía una obediencia superficial, también, ¿no? Basada en obras. Claro. Y no en una relación estrecha. No estrecha, no en la fe, claro. Que es diferente. Porque cuando uno obra por fe, por amor a Dios, las obras es como que vienen solas. Claro. Y no es hacer para que Dios me acepte o hacer para que Dios me salve. Qué interesante esto que está planteando, ¿no? Porque a veces uno puede llegar a hacer cosas para imponer nuestra justicia o querer mostrarnos y decir, mira qué bueno que soy. Y ahí estamos en un problema, ¿no? El apóstol Pablo habla de estas cosas y nos advierte, ¿no? De que no tenemos que obrar de esa manera. Sin duda que la clave, la base para establecer esa relación estrecha con Dios es la fe, la confianza en el Señor, ¿no? Algo que también podemos destacar es que finalmente la fe es la base, pero no es fe ni obras. No. Claro, van juntas. Van juntas. La fe es la base. Claro. Y las obras es la consecuencia. Claro, no es solo decir fe y no hago nada, pero tampoco es hago esto y ya está, ¿no? Por más sincero a veces que sean las obras, ¿no? Claro. Porque inclusive hay gente que dice, si yo no hago nada malo, ¿no? Ayudo a la gente, entonces Dios seguramente que a mí me va a tener en el reino de los cielos. Claro, en un lugar privilegiado. Entonces, tiene que ser una fe que obra. Esa es la clave. Una fe que obra. Somos salvos por la fe, pero esa fe nos tiene que llevar a la acción. Amén. Estamos llegando al final del repaso de esta lección
Y gracias por los comentarios, gracias por los saludos, deseamos que Dios los bendiga. Y si tenemos que resumir en una frase, en unas palabras, lo que hemos estado diciendo es que, primero, Dios es ese Padre celestial que está dispuesto a acompañarnos, a protegernos, a sostenernos, a guiarnos. En segundo lugar, el Señor es el autor de la salvación. No podemos alcanzar la salvación si no es por Él. Somos salvos por la fe. Y el Señor es ese pariente cercano que quiere restaurarnos, que quiere rescatarnos. Dios propone, nosotros aceptamos o no aceptamos, ¿no? Y lo bueno es que cada uno de nosotros le diga al Señor, Señor, quiero servirte, quiero aceptar esa salvación grande y quiero ser parte de tu pueblo. Amén. Esperamos y deseamos que vos que estás allí escuchando puedas aceptar al Señor y decirle que sí, como nosotros, ¿no? Le Amén. decimos que Amén. sí. Dios te bendiga. Amén. Vamos a hacer una oración. Bondadoso Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos agradecerte por esa acción tan tierna, tan considerada que tienes por cada uno de nosotros, porque te manifiestas como ese Padre celestial que quiere la salvación de sus hijos. Y querido Señor, te ruego que nos bendigas y que nos ayudes para aceptar esa salvación. Que tu bendición esté con todos los hermanos, con todos aquellos que están sufriendo alguna adversidad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que la gracia del Señor Jesús El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Amén.